Tu mente está siendo atacada todos los días, no por espadas, no por enemigos visibles, sino por pensamientos, provocaciones, distracciones, miedos, ansiedad, y la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que ya perdió el control de sí misma. Reaccionan a todo, se enojan por cualquier cosa, se dejan destruir por opiniones ajenas, entregan su paz a personas que ni siquiera merecen su atención. Pero los estoicos entendían algo diferente. La verdadera fuerza no está en controlar el mundo, está en dominar tu mente antes de que el mundo la domine por ti. Imagínate atravesando problemas, críticas y traiciones, sin perder la calma, sin explotar, sin dejar que nadie robe tu energía. Eso no es frialdad, es poder interior. Y hoy vas a aprender cómo construir una mente tan fuerte que nada externo tenga el poder de destruir tu paz. Pero antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: hoy recupero el control de mi mente. Escríbelo ahora, porque el cambio empieza cuando tomas una decisión consciente. Y si quieres desarrollar disciplina mental, autocontrol y una mentalidad estoica fuerte, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino. Ahora sí, comencemos. La mayoría de las personas vive reaccionando a todo, a una crítica, a una mirada, a un comentario negativo, a una simple situación que no salió como esperaban. Y poco a poco, terminan entregando su paz a cualquier cosa externa. Ese es el problema. Cuando reaccionas automáticamente a todo, pierdes el control de ti mismo, porque ya no decides cómo sentirte. El mundo decide por ti. Una persona arruina tu día. Un problema destruye tu tranquilidad. Una opinión cambia completamente tu estado emocional. Y así, vives constantemente agotado. El estoicismo entendía perfectamente este peligro. Por eso enseñaba algo muy poderoso. No todo merece una reacción. No toda provocación merece tu energía. No toda discusión merece tu atención. Pero hoy la mayoría hace exactamente lo contrario. Reacciona impulsivamente a todo lo que ocurre, como si cada pequeña molestia fuera una amenaza enorme. Y eso destruye lentamente la paz mental. Marco Aurelio decía que quien controla sus reacciones, controla también su vida. Porque una persona emocionalmente impulsiva puede ser manipulada fácilmente. Basta una provocación para alterar su mente. Basta una ofensa para romper su equilibrio. Y cuando eso ocurre, el control ya no te pertenece. Pertenece a cualquiera que sepa tocar tus emociones. Piensa en cuántas veces reaccionaste desde la ira y después te arrepentiste. Cuántas veces respondiste demasiado rápido. Cuántas veces un momento emocional terminó creando problemas mucho más grandes. Eso ocurre porque reaccionar impulsivamente destruye claridad mental, y una mente sin claridad toma malas decisiones. El estoico aprende algo diferente. Aprende a detenerse antes de reaccionar, a observar primero, a respirar antes de hablar. Y esa pequeña pausa cambia muchísimo más de lo que imaginas, porque dentro de esa pausa recuperas poder sobre ti mismo. Ya no reaccionas automáticamente, ahora eliges conscientemente cómo responder, y esa diferencia transforma completamente tu vida. La verdadera fuerza no está en reaccionar con intensidad, está en mantener el control incluso cuando otros intentan quitártelo. Eso requiere disciplina, conciencia, entrenamiento mental, porque el impulso natural siempre será reaccionar, defenderte, explotar. Pero cuanto más practicas la calma, más estable se vuelve tu mente. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Y esa idea puede liberarte profundamente, porque muchas veces el problema no es lo que ocurrió, es la historia que tu mente crea alrededor de eso. Empieza con algo simple. La próxima vez que alguien intente provocarte, no respondas inmediatamente. Respira. Observa lo que sientes y pregúntate, ¿vale la pena entregar mi paz por esto? Esa pregunta puede evitar muchísimos errores, porque cuando aprendes a no reaccionar a todo, empiezas a convertirte en alguien mucho más difícil de controlar. Y una persona que domina sus emociones desarrolla una fuerza que muy pocos poseen hoy en día.
Gran parte de tu cansancio emocional no viene de los problemas, viene de las batallas innecesarias que eliges pelear todos los días. Discusiones inútiles, intentos constantes de explicar quién eres, la necesidad de demostrar que tienes razón, el deseo de que todos entiendan tus intenciones. Y mientras haces eso, tu energía desaparece lentamente, porque el ego siempre quiere ganar, quiere defenderse, quiere ser validado, quiere sentirse superior, pero la paz interior funciona diferente. La paz no necesita demostrar nada. El estoicismo enseña algo que puede cambiar completamente tu vida. No todo merece una respuesta. No toda crítica merece tu atención. No toda opinión merece espacio dentro de tu mente. Y cuanto antes entiendes eso, más libre empiezas a sentirte. La mayoría vive obsesionada con controlar lo que otros piensan de ella. Por eso se justifican constantemente. Se alteran fácilmente. Intentan corregir cada malentendido. Pero mientras haces eso, pierdes algo mucho más importante: tu tranquilidad. Marco Aurelio escribía que debes concentrarte en ser una buena persona, no en convencer al mundo de ello. Y esa idea tiene una fuerza enorme, porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas defenderte todo el tiempo. El problema es que muchas personas confunden orgullo con dignidad. Creen que reaccionar a todo demuestra carácter, pero muchas veces el verdadero poder está en no entrar en el juego, en guardar silencio, en seguir adelante sin necesidad de ganar cada discusión. Eso requiere muchísima más fortaleza emocional. Piensa en cuántas veces una pequeña provocación arruinó completamente tu energía. Un comentario, una mirada, una crítica, y de repente tu mente quedó atrapada horas enteras pensando en eso. Eso ocurre porque el ego necesita sentirse validado constantemente. Pero el estoico aprende algo diferente. Aprende a proteger su energía por encima de su orgullo. Y eso cambia completamente la manera de vivir. Porque empiezas a preguntarte, ¿esto realmente merece mi paz? Y muchas veces la respuesta es no. No vale la pena discutir. No vale la pena demostrar. No vale la pena desgastarte emocionalmente por personas que ni siquiera cambiarán de opinión. El silencio también es poder. Alejarte también es inteligencia. No reaccionar también es control. Y cuanto más desarrollas esa mentalidad, menos personas pueden manipular tus emociones, porque ya no respondes automáticamente a cada provocación. Ya no entregas tu energía tan fácilmente. Empiezas a elegir cuidadosamente dónde inviertes tu atención emocional. Y eso crea una tranquilidad enorme. La mayoría de las personas vive agotada porque responde a todo. El estoico vive diferente. Observa, evalúa y muchas veces simplemente sigue adelante. Empieza practicando algo simple. La próxima vez que alguien intente provocarte, pregúntate, ¿estoy defendiendo mi paz o mi ego? Esa pregunta puede cambiar completamente tus relaciones y tu estabilidad emocional. Porque una mente fuerte entiende algo muy importante. No necesitas ganar todas las batallas para vivir en paz. A veces, la verdadera victoria consiste en no entrar en la guerra. Cualquiera puede parecer fuerte cuando todo está bien, cuando hay comodidad, cuando nadie lo contradice, cuando la vida fluye sin problemas, pero la verdadera fuerza aparece bajo presión. Ahí es donde descubres quién controla realmente tu mente. Porque es fácil hablar de calma hasta que alguien te provoca. Es fácil hablar de paciencia hasta que las cosas empiezan a salir mal. Y es fácil sentirse en control hasta que la vida golpea donde más duele. La mayoría pierde completamente el equilibrio en esos momentos. La ansiedad toma el control. La ira domina las palabras. El miedo dirige las decisiones. Y poco a poco, las emociones terminan destruyendo la claridad mental. El estoicismo enseñaba algo completamente diferente. La presión no debe destruirte, debe revelarte, debe mostrarte cuánto control tienes realmente sobre ti mismo. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones y caos constantemente, y aún así escribía sobre serenidad. ¿Por qué? Porque entendía que la calma bajo presión es una forma de poder. Cuando todos pierden el control, la persona tranquila automáticamente destaca. Porque una mente estable piensa mejor, decide mejor,
actúa mejor. Mientras otros reaccionan impulsivamente, el estoico observa, respira y mantiene claridad incluso en medio del caos. Eso no significa que no sienta tensión. Claro que la siente. Siente miedo, estrés, dolor, pero no permite que esas emociones tomen el volante. Y esa diferencia cambia completamente los resultados de una vida. Piensa en cuántos errores nacieron simplemente porque actuaste desde la presión. Palabras impulsivas, decisiones desesperadas, acciones tomadas desde el pánico. La presión revela el nivel de entrenamiento de tu mente, y la mayoría nunca entrenó realmente su estabilidad emocional. Por eso cualquier problema los rompe tan rápido. Pero la calma también puede entrenarse. Igual que un músculo. Cada vez que eliges respirar en lugar de explotar, te fortaleces. Cada vez que mantienes claridad en momentos difíciles, tu mente se vuelve más resistente. Cada vez que no permites que el miedo controle tus decisiones, crece tu autocontrol. Y poco a poco, empiezas a reaccionar diferente frente a la vida. El estoico entiende algo muy importante. No siempre puedes controlar la presión externa, pero sí puedes entrenar tu respuesta interna. Y ahí nace una fortaleza extremadamente rara hoy en día. Porque vivimos en un mundo donde casi todos reaccionan emocionalmente a todo. Pocas personas saben mantener calma real. Pocas personas saben pensar con claridad bajo tensión. Y quien desarrolla esa habilidad, automáticamente obtiene ventaja. Empieza observando cómo reaccionas cuando las cosas se complican, cuando alguien te critica, cuando algo falla, cuando aparece el estrés, porque ahí puedes ver claramente cuánto domina tu mente tus emociones, o cuánto dominan tus emociones tu mente. La próxima vez que sientas presión, haz algo diferente. No entres en pánico inmediatamente. Respira lento, mantén silencio unos segundos, y recuerda esto. La situación puede ser difícil, pero no necesitas perder el control de ti mismo. Porque cuando aprendes a mantener calma bajo presión, empiezas a desarrollar una mente que el caos ya no puede destruir fácilmente. La mayoría de las personas no vive realmente como quiere. Vive según sus miedos. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a equivocarse, miedo a lo que otros puedan pensar. Y poco a poco, esos miedos empiezan a tomar decisiones por ellas. Dejan de hablar, dejan de intentar, dejan de avanzar. No porque no tengan capacidad, sino porque el miedo las convenció de quedarse pequeñas. Ese es el verdadero peligro. El miedo no siempre grita, a veces aparece silenciosamente, como dudas constantes, como inseguridad, como pensamientos que repiten. ¿Y si sale mal? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si no soy suficiente? Y cuanto más escuchas esa voz, más pequeña se vuelve tu vida. El estoicismo enseñaba algo muy importante sobre esto. El miedo no desaparece esperando, desaparece enfrentándolo. Porque cuanto más huyes de aquello que temes, más poder le entregas. Marco Aurelio entendía que el miedo nace muchas veces en la imaginación, no en la realidad. La mente exagera, crea escenarios negativos, convierte pequeñas posibilidades en enormes amenazas. Y si nunca cuestionas esos pensamientos, terminas viviendo prisionero de cosas que ni siquiera han ocurrido. Piensa en cuántas oportunidades perdiste por miedo, cuántas veces callaste algo importante, cuántas decisiones evitaste tomar, y después terminaste arrepintiéndote más de no haber actuado que del posible fracaso. Eso le ocurre a muchísimas personas, porque el miedo promete protección, pero muchas veces solo roba crecimiento. El estoico aprende algo diferente. Aprende a actuar incluso sintiendo miedo. Y esa diferencia transforma completamente la vida. Porque la valentía no significa ausencia de miedo. Significa no permitir que el miedo tome el control. Epicteto enseñaba que las dificultades muestran quién eres realmente. Y muchas veces, detrás del miedo está escondida exactamente la vida que necesitas vivir. El problema es que la mayoría espera sentirse preparada para actuar. Pero casi nadie se siente completamente preparado. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después de enfrentarte, después de intentarlo,
después de demostrarte que puedes soportar mucho más de lo que imaginabas. Empieza observando qué miedo controla más tu vida ahora mismo. ¿El miedo a fracasar? ¿El miedo a ser rechazado? ¿El miedo a no ser suficiente? Porque identificarlo es el primer paso para dejar de obedecerlo automáticamente. La próxima vez que el miedo aparezca, no huyas inmediatamente. Respira, obsérvalo y recuérdate algo importante. Sentir miedo no significa detenerte. Significa que estás frente a algo que puede hacerte crecer. Y cuanto más aprendes a caminar a pesar del miedo, más fuerte se vuelve tu mente. Hasta que un día entiendes algo increíble. El miedo nunca desapareció por completo, pero ya no tiene el poder de controlar tu vida. Una de las formas más rápidas de perderte a ti mismo es vivir intentando agradar a todos. Porque cuando necesitas aprobación constantemente, empiezas a cambiar quién eres para encajar. Dices cosas que realmente no piensas. Ocultas partes de ti. Callas opiniones importantes. Aceptas situaciones que te dañan, solo para evitar el rechazo. Y poco a poco, dejas de vivir según tus valores. Empiezas a vivir según las expectativas de los demás. Ese es el problema. La necesidad de aprobación convierte tu paz en algo dependiente del exterior. Si te aceptan, te sientes bien. Si te critican, te derrumbas. Si alguien te valida, te sientes suficiente. Y así, tu autoestima queda en manos ajenas. El estoicismo enseñaba algo completamente distinto. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Depende de cómo vives, de tu carácter y de tus acciones. Marco Aurelio repetía constantemente que no debes desperdiciar tu vida preocupándote por opiniones externas. Porque las personas siempre tendrán algo que decir. Si hablas, te juzgarán. Si callas, también. Si triunfas, habrá críticas. Si fracasas, también. Entonces, ¿por qué entregarles tanto poder sobre tu tranquilidad? La mayoría vive agotada porque intenta controlar cómo la perciben los demás. Y eso es imposible. Nunca podrás gustarle a todo el mundo. Nunca evitarás completamente las críticas. Nunca controlarás todas las opiniones. Y cuanto antes aceptas eso, más libre empiezas a sentirte. Porque ya no necesitas actuar constantemente para impresionar. Ya no necesitas demostrar valor todo el tiempo. Empiezas a vivir con más autenticidad, con más honestidad, con más paz. El problema es que muchas personas tienen miedo al rechazo. Por eso se adaptan demasiado. Toleran faltas de respeto. Se convierten en versiones pequeñas de sí mismas. Todo para sentirse aceptadas. Pero el precio es enorme. Pierden identidad. Pierden dignidad, pierden tranquilidad interior. El estoico entiende algo muy importante. Es mejor ser rechazado por ser auténtico, que aceptado fingiendo ser alguien que no eres. Y esa mentalidad cambia completamente tus relaciones y tu manera de vivir. Porque cuando dejas de necesitar aprobación constante, empiezas a recuperar poder sobre tu vida. Ya no reaccionas tanto a las opiniones. Ya no buscas validación en todo. Tu paz deja de depender de aplausos externos. Empieza observando cuánto de lo que haces nace realmente de ti y cuánto nace del miedo a no ser aceptado. Porque muchas veces el cansancio emocional viene exactamente de ahí, de intentar sostener una imagen que no representa quién eres realmente. La próxima vez que sientas miedo al juicio ajeno, recuerda esto: las personas cambian de opinión constantemente. Pero si te abandonas a ti mismo para agradarlas, el vacío permanece mucho más tiempo. Y cuando finalmente aprendes a vivir sin necesitar aprobación constante, descubres una libertad que muy pocos llegan a experimentar. La mayoría de las personas tiene miedo de estar sola. Por eso busca ruido constantemente. Conversaciones, redes sociales, relaciones vacías, distracciones, cualquier cosa que evite el silencio. Porque cuando finalmente se quedan solas, aparece algo incómodo, su propia mente. Y ahí comienzan a sentirse vacías. El problema es que muchas personas nunca aprendieron a sentirse completas consigo mismas. Necesitan atención constante, validación constante, compañía constante,
como si estar solas significara automáticamente que algo está mal con ellas. Pero el estoicismo enseña algo completamente diferente. La soledad no siempre es un castigo. Muchas veces es un espacio de transformación. Marco Aurelio buscaba momentos de silencio para observarse, para ordenar su mente, para recordar quién era realmente lejos del ruido del mundo, porque entendía algo importante. Si no puedes estar en paz contigo mismo, difícilmente encontrarás paz en cualquier otro lugar. La mayoría usa las distracciones para escapar de sí misma, pero por más ruido que pongas afuera, si hay caos dentro de ti, el vacío siempre regresa. Y cuanto más intentas huir de él, más fuerte se vuelve. Por eso muchas personas entran en relaciones solo para no sentirse solas. Aceptan conexiones que las destruyen emocionalmente. Se rodean de personas equivocadas, todo para evitar enfrentarse a sí mismas. Pero estar acompañado no siempre significa sentir paz. A veces puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte completamente vacío. El estoico aprende a desarrollar otra relación con la soledad. No la ve como abandono, la ve como una oportunidad para fortalecerse, para escucharse, para crecer interiormente. Y eso cambia completamente la manera en que te relacionas con el mundo. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo, dejas de depender emocionalmente de todo lo externo. Ya no necesitas atención constante para sentir valor. Ya no buscas desesperadamente llenar vacíos con distracciones. Empiezas a construir una estabilidad mucho más profunda. La mayoría teme quedarse sola porque nunca aprendió a conocerse realmente. Pero en el silencio aparecen respuestas importantes. Aparecen heridas que necesitan sanar, pensamientos que necesitan ser entendidos, emociones que llevabas años evitando. Y aunque al principio puede doler, también puede transformarte profundamente. Empieza dedicando pequeños momentos a estar contigo mismo sin distracciones, sin teléfono, sin ruido, sin intentar escapar inmediatamente del silencio. Solo observa cómo se siente tu mente, porque cuanto más aprendes a convivir contigo mismo, más fuerte se vuelve tu paz interior, y llega un momento donde descubres algo increíble. La soledad ya no se siente como vacío, se siente como libertad, porque finalmente entiendes que la tranquilidad más importante es la que puedes construir dentro de ti mismo. La vida va a golpearte. Eso es inevitable. Habrá decepciones, traiciones, momentos donde sentirás que todo se derrumba. Y el problema no es que esas cosas existan. El problema es que la mayoría tiene una mente demasiado frágil para enfrentarlas. Cualquier dificultad los destruye emocionalmente. Cualquier rechazo los hace dudar de sí mismos. Cualquier fracaso les roba completamente la motivación, porque nunca aprendieron a fortalecer su interior. El estoicismo enseñaba algo muy importante. No puedes controlar todo lo que ocurre afuera, pero sí puedes entrenar la manera en que respondes. Y esa diferencia cambia completamente la vida. Una mente fuerte no nace de la comodidad. Se construye enfrentando dificultades sin perder completamente el equilibrio. Marco Aurelio enfrentó guerras, enfermedades y traiciones constantemente, y aún así seguía escribiendo sobre disciplina y serenidad, porque entendía que el verdadero poder no está en evitar las tormentas, sino en desarrollar la capacidad de atravesarlas. La mayoría quiere una vida fácil, pero una vida demasiado cómoda debilita la mente. Por eso muchas personas colapsan emocionalmente frente a problemas pequeños. Nunca entrenaron paciencia, nunca entrenaron resistencia emocional, nunca aprendieron a tolerar incomodidad. Y sin darte cuenta, la mente se vuelve dependiente de que todo salga exactamente como quiere. Pero la vida nunca funciona así. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá momentos difíciles. Y cuanto antes aceptas eso, más fuerte empiezas a volverte. El estoico no espera que el mundo sea perfecto para sentirse en paz. Entrena su mente para mantenerse estable, incluso cuando el mundo se vuelve caótico. Y eso requiere práctica diaria. Cada problema es entrenamiento. Cada decepción es entrenamiento. Cada momento incómodo es entrenamiento. Porque cada vez que atraviesas algo difícil sin destruirte emocionalmente, tu mente se fortalece. Poco a poco,
empiezas a reaccionar diferente. Lo que antes te rompía, ahora solo te incomoda. Lo que antes te llenaba de ansiedad, ahora lo enfrentas con más claridad. Y esa evolución interior cambia completamente tu manera de vivir. Epicteto enseñaba que las dificultades revelan el nivel de entrenamiento de una persona. Y es verdad, la presión revela cuánto control tienes realmente sobre ti mismo. Por eso necesitas dejar de huir constantemente de todo lo incómodo. Porque muchas veces, exactamente ahí está el crecimiento que necesitas. Empieza observando cómo reaccionas frente a las dificultades pequeñas. Cuando algo no sale como quieres, ¿cuándo debes esperar? Cuando alguien te contradice, porque ahí puedes entrenar tu estabilidad emocional. Y cuanto más practicas mantener calma en las pequeñas tormentas, más preparado estarás para las grandes, hasta que un día descubres algo poderoso. La vida sigue siendo difícil a veces, pero tu mente ya no se rompe tan fácilmente. Y esa fortaleza interior vale más que cualquier comodidad externa. La mayoría de las personas habla demasiado, explica demasiado, reacciona demasiado, como si necesitara demostrar constantemente algo al mundo. Pero las personas verdaderamente fuertes suelen ser diferentes. No sienten la necesidad de responder a todo. No desperdician energía justificándose constantemente. Entienden algo que pocos comprenden hoy en día. El silencio también es poder, porque una mente tranquila no necesita ruido para sentirse importante. El problema es que muchas personas tienen miedo al silencio. Por eso llenan cada espacio con palabras, opiniones y explicaciones innecesarias. Porque quedarse en silencio las obliga a enfrentarse a sí mismas. Y eso incomoda. El estoicismo enseñaba que quien domina el silencio también domina gran parte de sus emociones. Marco Aurelio observaba mucho más de lo que hablaba, porque entendía que hablar impulsivamente destruye claridad, y una persona que no controla sus palabras tampoco controla completamente su mente. Piensa en cuántos problemas nacieron simplemente porque hablaste demasiado rápido. Palabras dichas desde la ira, explicaciones innecesarias, intentos desesperados de defenderte o justificarte. Y después, el arrepentimiento. Porque una vez que las palabras salen, ya no puedes recuperarlas. Por eso el estoico aprende primero a observar, a escuchar, a pensar antes de hablar. Y esa pequeña diferencia cambia completamente la manera en que los demás perciben tu presencia. Porque el silencio transmite algo poderoso: control, seguridad, estabilidad emocional. Mientras otros reaccionan impulsivamente, la persona tranquila automáticamente destaca. No necesita imponerse, no necesita levantar la voz. Su calma ya comunica fortaleza. El problema es que hoy vivimos en un mundo obsesionado con reaccionar inmediatamente, responder rápido, opinar sobre todo, mostrar constantemente emociones. Pero una mente disciplinada entiende que no todo merece palabras. A veces el silencio evita conflictos innecesarios. A veces protege tu energía. A veces demuestra más inteligencia que cualquier discusión. Epicteto enseñaba que tenemos 2 oídos y una boca por una razón: escuchar más, hablar menos. Y esa práctica desarrolla claridad mental. Porque cuanto más silencio hay, más puedes observar tus pensamientos antes de convertirlos en acciones impulsivas. El silencio también revela mucho sobre otras personas. Cuando no reaccionas inmediatamente, empiezas a ver con más claridad las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Muchas provocaciones pierden fuerza cuando no reciben respuesta emocional. Muchas discusiones mueren cuando dejas de alimentar el ego ajeno. Y eso te da una tranquilidad enorme. Empieza practicando algo simple. La próxima vez que sientas ganas de responder impulsivamente, quédate en silencio unos segundos más. Respira, observa y pregúntate: ¿mis palabras mejorarán realmente esta situación? Porque muchas veces el silencio inteligente protege mucho más tu paz que cualquier explicación. Y cuando aprendes a dominarlo, desarrollas una presencia que transmite fuerza incluso sin decir una sola palabra. Tu peor enemigo muchas veces no está afuera, está dentro de tu propia mente. En la manera en que piensas,
en las historias que repites constantemente, en la voz interna que llevas años escuchando sin cuestionar. Porque una mente sin control puede destruir tu paz incluso cuando no existe ningún problema real. La mayoría de las personas vive atrapada dentro de pensamientos negativos repetitivos, recuerdos que no sueltan, miedos imaginarios, escenarios catastróficos que todavía no han ocurrido. Y cuanto más tiempo pasan alimentando esos pensamientos, más reales parecen. Ese es el peligro. La mente empieza a crear sufrimiento incluso antes de que la realidad lo haga. El estoicismo entendía perfectamente esto. Por eso Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en los hechos. Y si observas tu vida honestamente, probablemente descubrirás que tenía razón. Piensa en cuántas veces sufriste por adelantado, cuántas noches perdiste pensando demasiado, cuántas veces imaginaste el peor escenario posible y después nada ocurrió como tu mente había predicho. Pero aún así sufriste, aún así perdiste energía, aún así sentiste ansiedad, porque la mente no distingue fácilmente entre un peligro real y un pensamiento repetido constantemente. Por eso necesitas aprender a observar tu mente antes de creer automáticamente todo lo que piensa. La mayoría nunca hace eso. Simplemente obedece cada pensamiento que aparece. Si la mente dice, todo saldrá mal, lo creen. Si la mente dice, no eres suficiente, también lo creen. Y así, un pensamiento termina convirtiéndose en una emoción, la emoción en comportamiento, y el comportamiento en una forma de vida. El estoico rompe ese ciclo. Aprende a cuestionar sus pensamientos, a observarlos sin convertirse inmediatamente en ellos. Y esa habilidad cambia completamente la vida, porque empiezas a darte cuenta de algo muy importante. No todo lo que piensas es verdad. A veces tu mente está cansada, a veces está herida, a veces simplemente tiene miedo. Y cuanto más consciente eres de eso, menos poder tienen los pensamientos negativos sobre ti. Marco Aurelio escribía constantemente para ordenar su mente, porque entendía que una mente descontrolada lentamente destruye claridad, paz y disciplina. Por eso necesitas cuidar lo que alimentas mentalmente todos los días. Las palabras que escuchas, el contenido que consumes, las conversaciones que permites entrar en tu vida, todo eso influye profundamente en tu estado interior. Empieza observando qué pensamientos aparecen más frecuentemente en tu mente, qué historias te repites constantemente, porque ahí encontrarás muchas veces el origen de tu ansiedad y agotamiento emocional. Y la próxima vez que un pensamiento negativo aparezca, haz algo diferente. No lo aceptes inmediatamente como verdad. Obsérvalo, respira y pregúntate, ¿esto es realidad o solo miedo hablando dentro de mí? Esa pequeña pausa puede cambiar muchísimo más de lo que imaginas, porque cuando aprendes a dominar tu mente, dejas de convertirte en esclavo de ella. Y ahí empieza una verdadera libertad interior. Gran parte del sufrimiento humano nace de intentar controlar cosas imposibles, personas, resultados, opiniones, el futuro. Y mientras más intentas forzar que todo salga exactamente como quieres, más ansiedad aparece, porque la realidad nunca estará completamente bajo tu control. Siempre habrá incertidumbre, cambios inesperados, situaciones que no podrás manejar como deseas. Y cuando tu paz depende de controlar todo, tu mente vive en tensión constante. El estoicismo enseñaba algo extremadamente poderoso. La libertad comienza cuando aceptas lo que no depende de ti. Epicteto repetía constantemente esta idea. Hay cosas que puedes controlar y cosas que no. Tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. Eso sí depende de ti, pero las opiniones ajenas, las circunstancias externas, el comportamiento de otras personas, no. Y cuanto antes entiendes esa diferencia, más ligera empieza a sentirse tu mente. La mayoría vive agotada porque intenta controlar absolutamente todo. Quiere cambiar personas, quiere garantizar resultados, quiere evitar cualquier posibilidad de fracaso o dolor. Pero esa lucha constante termina destruyendo la tranquilidad interior. Piensa en cuánta energía pierdes
preocupándote por cosas que no puedes resolver ahora mismo. Escenarios futuros, problemas imaginarios, situaciones que quizás nunca ocurran. Y mientras haces eso, el presente desaparece, tu paz desaparece, porque tu mente vive atrapada intentando controlar lo imposible. El estoico aprende algo diferente. Aprende a enfocar su energía únicamente en aquello que sí puede manejar. Y eso crea una claridad mental enorme, porque dejas de luchar contra toda la realidad. Ya no necesitas controlar cada detalle para sentirte bien. Empiezas a aceptar la incertidumbre con más calma. Eso no significa rendirte. No significa dejar de actuar. Significa dejar de destruirte emocionalmente por cosas que están fuera de tu alcance. Marco Aurelio entendía que la vida siempre tendrá elementos impredecibles. Por eso, entrenaba su mente para mantenerse estable incluso cuando las circunstancias cambiaban. Y esa estabilidad interior es una forma enorme de poder. Porque cuando dejas de depender del control absoluto, el miedo pierde fuerza, la ansiedad disminuye, tu mente empieza a descansar. La próxima vez que te sientas abrumado, pregúntate algo simple: ¿esto depende realmente de mí? Y si la respuesta es no, aprende poco a poco a soltarlo. Porque muchas veces el agotamiento emocional no viene del problema, viene de intentar controlar aquello que jamás estuvo en tus manos. Y cuando finalmente aceptas eso, descubres algo profundamente liberador. No necesitas controlar toda la vida para vivir en paz. Solo necesitas controlar cómo decides responder a ella. La mayoría de las personas quiere cambiar su vida, pero muy pocas están dispuestas a controlar su mente todos los días. Y ahí está la diferencia, porque tu vida siempre seguirá la dirección de tus hábitos mentales. Si alimentas distracción constantemente, tu mente se debilita. Si alimentas pensamientos negativos todos los días, tu energía se destruye lentamente. Si vives reaccionando emocionalmente a todo, pierdes claridad y control. El problema es que muchas personas esperan sentirse motivadas para empezar a cambiar. Pero la motivación desaparece rápido. La disciplina permanece. El estoicismo entendía perfectamente esto. Por eso los estoicos entrenaban la mente constantemente, no solo cuando tenían ganas, no solo cuando la vida iba bien, todos los días, porque sabían algo importante. Una mente sin disciplina termina esclavizada por impulsos, emociones y distracciones. Marco Aurelio escribía cada día para mantener orden interior. Era emperador, tenía poder, responsabilidades enormes, problemas constantes, y aún así encontraba tiempo para entrenar su mente, porque entendía que la verdadera batalla siempre ocurre dentro de uno mismo. La disciplina mental no significa convertirte en alguien frío o perfecto, significa aprender a dirigir tu atención conscientemente, elegir qué pensamientos alimentas, elegir cómo reaccionas, elegir qué permites entrar en tu mente todos los días. Y eso transforma completamente la manera en que vives. La mayoría deja que el entorno controle su estado emocional. Las redes sociales controlan su atención. Las opiniones externas controlan su autoestima. Las emociones momentáneas controlan sus decisiones. Y así, la mente pierde fuerza lentamente. El estoico hace lo contrario. Protege cuidadosamente su mente. Sabe que aquello que consume mentalmente terminará afectando su carácter, su energía y sus decisiones. Por eso necesita disciplina. Disciplina para mantener calma. Disciplina para controlar impulsos. Disciplina para seguir adelante incluso cuando no tiene ganas. Y esa capacidad crea una fortaleza extremadamente rara hoy en día. Piensa en cuántas veces sabías exactamente lo que debías hacer, pero no lo hiciste. No porque fueras incapaz, sino porque el impulso momentáneo fue más fuerte que tu disciplina. Ahí es donde necesitas entrenar, porque una mente disciplinada no depende constantemente de emociones pasajeras para actuar. Actúa porque entiende lo que debe hacer, incluso cuando es incómodo, incluso cuando requiere esfuerzo. Y cuanto más practicas eso, más fuerte se vuelve tu carácter. La disciplina mental también protege tu paz, porque cuando controlas mejor tu atención, controlas mejor tus emociones. Y cuando controlas mejor tus emociones, controlas mejor tu vida.
Empieza con pequeños hábitos, momentos de silencio, respirar antes de reaccionar, limitar distracciones innecesarias, observar tus pensamientos conscientemente, porque cada pequeña decisión fortalece o debilita tu mente. Y con el tiempo, empiezas a notar algo poderoso. Tu mente ya no te domina tan fácilmente. Ahora eres tú quien empieza a dirigirla. Y ahí comienza una verdadera transformación interior. Después de todo lo que has escuchado, quizás la lección más importante es esta. La paz que buscas no está completamente afuera. No está en controlar todas las situaciones. No está en conseguir aprobación. No está en evitar problemas o dificultades. La verdadera paz comienza dentro de ti, en la manera en que piensas, en cómo reaccionas, en cómo entrenas tu mente todos los días, porque puedes tener éxito, dinero o reconocimiento, y aún así vivir en guerra contigo mismo. Y también puedes atravesar momentos difíciles, pero mantener una tranquilidad interior que nadie puede quitarte. Esa era la verdadera fuerza de los estoicos, no una vida perfecta, una mente fuerte, una mente capaz de mantenerse firme incluso cuando el mundo se vuelve caótico. La mayoría pasa años intentando cambiar todo lo externo, sin darse cuenta de que el verdadero cambio empieza adentro. Empieza cuando dejas de reaccionar a todo, cuando dejas de depender de la aprobación ajena, cuando aprendes a controlar tus pensamientos antes de que ellos te controlen a ti, cuando entiendes que no necesitas ganar todas las batallas para vivir en paz. Marco Aurelio escribía algo profundamente poderoso. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y quizás ahí está la raíz de todo, porque la vida que experimentas cada día nace primero dentro de tu mente. Por eso necesitas protegerla, cuidarla, entrenarla. No permitir que cualquier emoción momentánea destruya tu equilibrio. No permitir que cualquier opinión externa robe tu energía. No permitir que el miedo decida por ti. La verdadera libertad aparece cuando recuperas el control de tu mente, cuando ya no eres esclavo de impulsos, ansiedad o provocaciones, cuando finalmente puedes permanecer tranquilo, incluso en medio del caos. Y eso cambia completamente tu manera de vivir, porque empiezas a experimentar algo que muy pocas personas desarrollan hoy en día. Paz real, no una paz falsa basada en comodidad, una paz construida desde la conciencia, el autocontrol y la claridad mental. Claro que seguirán existiendo problemas, momentos difíciles, personas complicadas, pero ahora entiendes algo diferente. No necesitas controlar todo eso para mantener estabilidad interior. Tu paz ya no depende completamente del mundo exterior, depende de la relación que tienes contigo mismo. Y esa comprensión puede transformar una vida entera. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: hoy recupero mi paz interior, porque quizás este video apareció en el momento exacto en que necesitabas escucharlo. Y si este contenido te ayudó, aunque sea un poco, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de disciplina mental, fortaleza emocional y crecimiento interior. Aquí no aprendemos a escapar de la vida. Aprendemos a dominar nuestra mente para vivirla con más claridad y más paz. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda siempre esto: quien controla su mente, recupera también el control de su vida.